Sin duda, Jorge, ya entrando en el análisis, se registra pues un transfeminicidio en Mexicali, este tipo de episodios que si bien no son lamentablemente tan comunes como un feminicidio, como un homicidio incluso, tienen sus indicadores específicos, tienen sus Sí. puntos que tienen que analizarse y que se les tiene que identificar con una perspectiva especial. ¿Por qué? Porque también se originan habitualmente en contextos de odio, en contextos con un indicador específico y diferente. No solamente se trata de una agresión que ya de por sí lamentable como quitar la vida a una persona, sino que tienen contextos e indicadores especiales. Ya no han ocurrido en Ensenada, también han ocurrido en Tijuana y pues bueno, ahora también se da en Mexicali. Sí, en este contexto de violencia es un crimen de odio. Y este transfeminicidio que no se tipifica como tal, porque en el Código Penal no se incluye dentro de los delitos como parte del homicidio, como parte de los crímenes de odio, ahora ya esto que se registra en la capital del estado, pues realmente raya en la parte que tenemos, principalmente en la capital, de violencia doméstica, de violencia que se genera más allá de un tema de la mala convivencia que puede existir entre una persona u otra, ¿no? Que se pudiera dar entre vecinos, entre amigos, entre familiares, como en cualquier parte del mundo. Acá sí raya o tiene unos dejos de discriminación, de xenofobia, y se incluyen vulnerabilidades acumuladas dentro de un transfeminicidio, porque lo hemos dicho, las mujeres y los hombres trans dentro de este escalafón que no debería de existir, pero está ahí y se hace presente dentro incluso de la misma comunidad LGTBIQ+, son la que más vulnerables tienen sus derechos, ¿no? La comunidad trans. Incluso en el tema de solamente tipificarle sus homicidios, los delitos mismos, sino también en temas administrativos, como que tu pareja tenga la seguridad social o incluso que puedan ser considerados dentro de un tema de vivienda, el tema de servicios, el tema laboral, Villanueva, cuánto no sabemos cómo se ha estigmatizado y estereotipado a la comunidad trans de solamente trabajar en estéticas o trabajar como trabajadoras o trabajadores sexuales. E incluso dentro de ese grupo de trabajadores y trabajadoras sexuales existe discriminación hacia la comunidad trans. Es decir, lo señalábamos en su momento, Villa, e incluso con compañeros periodistas de Mexicali generábamos un debate. ¿Qué tanto iba a dejar el triunfo de un reality, será muy de VIX, pero muy chafa, como lo era La Casa de los Famosos, con el triunfo de una mujer trans como Wendy? ¿Qué tanto le iba a dejar a la población que una mujer trans ganara? Porque se generó mucho revuelo. Y yo en una columna, en la crónica, decía absolutamente nada. Iban a continuar las violaciones a los derechos humanos. Y no es culpa de Wendy, ¿eh? Y no es culpa del reality como tal, aunque pudieron haber profundizado más en estos temas. Pero acá estamos hablando de un tema de entretenimiento contra lo que todos los días vive la comunidad trans. Todo indica que en esta parte del asesinato que se da con todos estos elementos de crimen de odio, pues se trata de una mujer trans que fue asesinada y que fue encontrada en un panteón de Mexicali con alrededor de 15 gorras, atada de pies y manos hacia un árbol y pues bueno, obviamente es violencia. Sí, sin duda, no. Esto ocurrió el día sábado o fue localizado el día sábado justamente en el Panteón Centinela, ubicado en la carretera Mexicali-Tijuana y justo cerca ahí de la zona de La Rosita. En este punto fue donde autoridades dieron el hallazgo a raíz del llamado de emergencia de uno de los empleados del inmueble del Campo Santo, como también se le conoce, y pues bueno, ahí se generó la movilización de las autoridades. Qué bueno que puntualizas o contextualizas esta situación, Jorge, porque digo, nos ha tocado documentar muchos casos y a lo mejor a partir de los casos es como se ha podido visibilizar, y no me refiero a casos como este que sí se han dado, pero que no, quizás no se han dado tanto como los feminicidios ya identificados, incluso tipificados. Aquí cuando hablamos del escalafón es que si bien un gran sector de las mujeres es discriminado, y esto sin duda y es importante comentarlo justamente en el marco del 8M,
hay una escala peor que es no discriminarte, sino que te invisibilicen y que no haya realmente Claro. políticas públicas para tratar de integrar a las mujeres y hombres trans a la comunidad. Hemos identificado casos como el hecho de que no se les permita siquiera cambiar su identidad desde lo más elemental, conseguir un trabajo por el simple hecho de que no se encuentran vestidos acorde a lo que se ve en su identificación inicial. Los contextos específicos que viven las mujeres y hombres trans en México, y puedo señalarte que incluso en la mayor parte del mundo, son situaciones muy particulares, enfrentan episodios muy diferentes en los cuales se enfrentan a este tipo de situaciones y ni siquiera tienen un lugar a donde recurrir porque reciben casi de manera generalizada una violencia institucional posterior a la violencia per se que se da en los episodios. Lamentablemente se les ha encasillado en un tema de trabajo sexual o trabajos, o incluso por el simple hecho de vestirse, ya sea como mujeres o como hombres, como un acto de comedia o como una personificación humorística. Incluso Cierto. esto, los medios de comunicación hayan ayudado mucho a este tipo de visiones, ¿no? Vamos a ver al final cómo se identifica. También vamos a ver cómo responden las comunidades LGBTIQ+, para que este tipo de episodios pues empiecen a visibilizarse, ¿no? Porque también si pusiéramos un segurómetro o un termómetro estos de violencia, violentómetro, también podemos identificar particulares ahí, ¿no? De violencia familiar o de violencia de la pareja, violencia, o sea, todo este tipo de violencia se aplica perfectamente para la comunidad LGBTQ+, para la comunidad trans en específico, y realmente no hay nada, no hay prácticamente ninguna política, son escasas las políticas públicas que buscan integrarlos en la comunidad y que realicen actividades habituales en cualquier escenario, ¿no? Ese sería uno de los logros importantes. Ahora, ¿qué va a pasar aquí? ¿Cómo lo va a investigar sin revictimizar a la familia y a la víctima, obviamente, la autoridad? Porque no hay protocolos para atender este tipo de casos. Sí, no hay, y además, Villa, hay que establecerlo también como lo comentas, ¿no? Esta directriz que debe tomar ahora la Fiscalía, porque, a ver, nos ha tocado históricamente, y esto es una alta responsabilidad de los gobiernos del PAN y por supuesto ahora de Morena también, que no hay perspectiva de género en la Fiscalía, ¿no? O si hay, es muy poca, o sea, de muy pocos agentes del Ministerio Público. Y cuando hablamos de perspectiva de género, incluye al tema de la comunidad trans. La comunidad trans forma parte de esta parte de la identidad o incluso hasta pudiera ser una cuestión de orientación, pero más allá es la identidad de género y ellos y ellas se identifican de esta manera. Es así como debe de trabajarse la fiscalía. El problema es que no lo tiene ni siquiera con las mujeres o incluso con las infancias, pero bueno, en el caso de los géneros no lo tiene ni siquiera con las mujeres, mucho menos con la comunidad trans, ¿no? Desde cómo se habla, cómo se informa en el informe policial homologado, valga la redundancia, pero ahora Villa, con esta modificación que hizo el artículo 129 del Código Penal, donde se habla del feminicidio, pues ahora que la modificación que ya se publicó hace unas tres semanas, más o menos, creo que fue la última semana de enero, en donde se establece que pues ya este tipo de violencia en contra de mujeres trans puede ser tipificado como feminicidio. Lo deja muy ambiguo, que eso es algo que le cuestionábamos a la diputada Michelle Sánchez, que queda muy ambiguo porque, pues bueno, habla del el reconocimiento de género y la identidad, o la diversidad más bien habla de la diversidad. Pero en ese contexto, pues ya de cierta manera te orilla como agente del Ministerio Público y como Fiscalía a también este tipo de asesinato de mujeres trans, investigarlo no es por ley, pero por código, por el Código Penal, investigarlo a fuerza, bajo el protocolo de feminicidio y contemplarlo como feminicidio hasta que se llegara a determinar que no fue así. Lo que sí sabemos por el contexto, por todo lo que determinan las imágenes y lo que establece el Servicio Médico Forense, pues que sí se trata de un crimen de odio.
Ya bastará ver que si fue más allá de eso un robo, si fue más allá de eso, qué fue lo que determinó el asesinato de esta mujer trans, que hasta el momento, con los elementos que se tiene, así se debe de considerar. Pero ya está obligada la Fiscalía y los agentes del Ministerio Público a este tipo de asesinatos de estas mujeres trans, investigarlas bajo el protocolo de feminicidio y con el contexto de feminicidio. Te hablamos de frente. Entérate de lo que sucede en el epicentro informativo con nuestro análisis de capital importancia.